Muy buenos días o muy buenas tardes dependiendo de la hora en que estén viendo esta reproducción. Hoy explicaremos el problema 2 del libro Física de Moore, sexta edición, presentado por Julián Steven Rodríguez Rodríguez, estudiante de Ingeniería Ambiental, identificado con el código 555-17503. A continuación, tenemos el enunciado del ejercicio. Este corresponde al taller principio de Arquímedes, el cual nos dice lo siguiente. Se tiene un cubo de latón con una arista que mide 6 pulgadas y que también pesa 67 libras. Se desea mantener dicho objeto en equilibrio bajo el agua sujetándolo a una olla de hule de un material espuma ligero. Si el hule de espuma tiene un peso específico de 4.5 libras sobre pie cúbico, ¿cuál es el volumen mínimo requerido para la olla? A continuación, parte muy importante en la ejecución del ejercicio y en la realización del mismo es el entendimiento del esquema, ¿no? El cual nos dice lo siguiente: se tiene un sistema sumergido en un líquido, en este caso es agua, el cual está compuesto por una boya de espuma de hule atado a dos cuerdas o dos cables que a su extremo tiene un cubo de latón en suspensión. Como pueden observar en la diapositiva se encuentran cuatro fuerzas: dos fuerzas hacia abajo representadas con la flecha azul. En este caso tenemos esa fuerza denominada como W sub B, que corresponde a la masa del cubo, y en el otro caso tenemos la fuerza denominada W sub F, que es la masa del hule espuma, en este caso es la olla. También encontramos dos fuerzas hacia arriba, que son las fuerzas de empuje o las fuerzas que ejercen el fluido sobre el objeto, en este caso sobre el cubo y en este otro caso sobre la olla. A continuación se dice entonces que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque el cuerpo se encuentra en reposo, es decir, no se encuentra en movimiento. Para corroborar esto se dice entonces que la fuerza de empuje que ejerce el líquido sobre el cubo más la fuerza de empuje que ejerce el líquido sobre la olla menos la masa del cubo menos la masa de la olla va a ser igual a cero. Reemplazando datos posteriormente, entonces tenemos que la masa de la olla, la masa del cubo es igual a 67 libras. Este es un dato, por eso lo resalté, del cual lo tomamos del enunciado. También se dice entonces que la fuerza que ejerce el líquido sobre el cubo va a ser igual por función de principio de Arquímedes al peso específico del líquido por el volumen desplazado del objeto sobre dicho líquido. Entonces, reemplazando valores, tenemos que el peso específico del agua va a ser igual a 62.4 libras sobre pie cúbico y que el volumen del cubo va a ser 6 pulgadas, esto elevado al cubo, porque vamos a hallar todo en función del volumen, por pie cúbico. Esto sobre 1728 pie cúbicos. Si podemos ingresar estos datos o estos valores a la calculadora, podemos corroborar que nos va a dar 7.8 libras. Esto en función de la masa de la olla. Por principio de Arquímedes podemos decir que esto también es igual al peso específico de la boya por el volumen de la boya por la fuerza que ejerce el líquido sobre la boya más, o es equivalente también o es igual también a una tercera función o una tercera ecuación, la cual es que va a ser igual al peso específico del fluido por el volumen de la boya. Como podemos observar, llegamos al principio de la ecuación, al principio de nuestro problema. Entonces aquí simplemente vamos a reemplazar los valores que ya conocemos. Entonces tenemos en este caso 7.8 libras, que fue lo que hallamos posteriormente, más el peso específico del líquido, el peso específico de la olla, menos la masa del cubo de latón, menos la ecuación resultante del principio de Arquímedes,
que es el peso específico del objeto, en este caso la boya flotante, por el volumen de misma boya. Eso va a ser igual a 0. Entonces, como a lo que queremos llegar es al volumen final en este caso, es decir, el volumen requerido o el volumen mínimo para que la boya pueda flotar junto con el cubo de latón. Entonces, vamos a llegar a dicha respuesta por medio de los pesos específicos, los cuales están aquí nombrados. Estos ya los conocemos, este del enunciado y este también por tablas de pesos específicos. Continuando aquí con nuestra ecuación principio de Arquímedes, tenemos esta expresión, lo cual va a ser igual a las, ¿cómo lo diría yo ahí? A las masas. ¿Por qué? Por lo que habíamos anteriormente en estas tres ecuaciones. Debemos decir que son equivalentes. Entonces simplemente vamos a reemplazar aquí la masa del cubo menos la masa de la boya en este caso. Hay que tener en cuenta los signos por lo que les dije anteriormente en el gráfico, por lo que va hacia abajo en el plano. Entonces aquí simplemente sacamos a un lado el volumen final, que es el que queremos llegar, y en un factor encerramos los términos semejantes, en este caso los pesos específicos, que van a ser igual a este valor de aquí que ya habíamos hallado anteriormente. Despejando, entonces vamos a dejar a un solo lado nuestro volumen final y nos dice que ahora vamos a tener lo siguiente. Entonces el volumen final va a ser igual a nuestro valor hallado aquí, 59.2 libras sobre los pesos específicos. Entonces tenemos que el volumen final, si ingresamos esto a la calculadora, vamos a tener un valor de 1.2 pies cúbicos, es decir, nuestro volumen para la boya, para que el sistema flote, tiene que ser mínimo de 1.02 pies cúbicos. Muchas gracias.